La taiga siberiana es un lugar donde la naturaleza pone a prueba la fuerza del hombre, y a veces presenta enigmas que no tienen explicación. Bosques interminables, frío inclemente, soledad eterna, y algo que escapa a los límites del entendimiento. Hoy les contaremos 3 historias, cada una de las cuales despierta la imaginación y deja más preguntas que respuestas. 2 excursionistas encontrados ahorcados en las profundidades de la taiga, sin el menor rastro de lucha. Un camionero que desapareció en plena naturaleza y reapareció 2 semanas después, incapaz de recordar lo que le había ocurrido. Y geólogos cuya expedición terminó con hallazgos aterradores, círculos carbonizados, símbolos extraños y la desaparición de todo el equipo. ¿Qué fuerzas habitan estos lugares? ¿Por qué incluso personas experimentadas se pierden o se encuentran con lo inexplicable? Es como si la taiga nos advirtiera, no todos sus huéspedes volverán. Prepárese para conocer los secretos más oscuros de Siberia, donde la naturaleza no siempre es clemente y los misterios permanecen sin resolver durante décadas. En octubre de 2009, Yacasia fue escenario de una tragedia que conmocionó a los lugareños y planteó muchas preguntas sin respuesta. La historia de 2 turistas, Pavel Dereviankin y su sobrino Dmitry Gromov, fue otro recordatorio de lo dura e impredecible que es la taiga siberiana. El 23 de octubre de 2009, Pavel, un experimentado aficionado al turismo extremo, y su sobrino Dmitry, de 20 años, partieron de Achinsk hacia el pueblo de Priskovy, conocido por sus bellos paisajes y su popularidad entre los aficionados a las actividades al aire libre. Ambos planeaban pasar unos días montando en motos de nieve y disfrutando de las vistas otoñales de los lagos Ivanovsky. Pavel era un turista experimentado que solía elegir rutas difíciles, y Dmitry, aunque principiante, se preparaba con entusiasmo para el viaje, confiando en su tío. Llevaban consigo un equipo básico: tiendas de campaña, algo de comida, ropa diseñada para las bajas temperaturas y las motos de nieve necesarias para viajar por terreno nevado. Su preparación, sin embargo, era mínima. Los residentes locales del pueblo de Priskovy mencionaron más tarde que habían advertido a los turistas de las dificultades de la ruta y de los cambios repentinos del tiempo en las montañas, pero Pavel afirmó con confianza que podía hacerles frente. El 24 de octubre, Pavel y Dmitry salieron de Priskovy en dirección a los lagos Ivanovsky. La zona era familiar para Pavel, que ya había estado aquí antes, pero esta vez las condiciones meteorológicas habían empeorado. El frío intenso, los fuertes vientos y las tormentas de nieve dificultaban el viaje. Los lugareños dicen que vieron a los turistas por última vez a primera hora de la mañana, cuando estaban repostando sus motos de nieve. Más tarde, sus huellas se perdieron en uno de los pasos. Cuando los hombres no regresaron a la hora prevista, sus familiares empezaron a dar la voz de alarma. El 27 de octubre, los familiares se pusieron en contacto con las fuerzas del orden para denunciar la desaparición. Al día siguiente, se organizó una operación de rescate en la que participaron socorristas, voluntarios y cazadores locales. La búsqueda se complicó por las malas condiciones meteorológicas y la inmensidad del territorio. La taiga estaba cubierta por una gruesa capa de nieve, y los senderos estaban cubiertos de nieve. El equipo de rescate sondeó las rutas probables, pero los hallazgos fueron mínimos. El 29 de octubre, consiguieron encontrar huellas de motos de nieve, que de repente se desprendieron en una zona boscosa. Las búsquedas posteriores condujeron al descubrimiento de un campamento abandonado donde, al parecer, se habían detenido los turistas. El 1 de noviembre se encontraron los cadáveres de Pavel y Dmitry en la orilla del río Ters, a 20 kilómetros de Priskovoye. Los habían colgado de los árboles. Pavel utilizó los cordones de sus zapatos y Dmitry su bufanda.
El hallazgo conmocionó a los equipos de rescate y a la población local, y suscitó muchas preguntas sobre lo que podría haber ocurrido. La investigación concluyó que los hombres se habían suicidado. Los expertos supusieron que se perdieron, se encontraron sin comida ni calor, y ante la imposibilidad de sobrevivir, decidieron evitar el tormento. Sin embargo, esta versión era cuestionable. Los cadáveres no mostraban signos de lucha ni traumatismos distintos de los característicos de la estrangulación. El equipo personal encontrado cerca tampoco parecía haber sido dañado o esparcido por los animales salvajes. Además, nadie podía explicar cómo los hombres habían recorrido 20 kilómetros a través de la taiga nevada sin ningún esfuerzo visible ni marcas en la nieve. Los residentes locales y los familiares se negaron a creer en la versión del suicidio. Pavel era conocido como un hombre de carácter fuerte, que nunca cedía al pánico, ni siquiera en situaciones difíciles. Dmitri, a pesar de su juventud, confiaba en su tío y difícilmente habría tomado una decisión así por su cuenta. Sus allegados subrayaron que los hombres no tenían motivos para hacer algo así. Algunos investigadores de la naturaleza y cazadores locales ofrecieron sus propias versiones. Algunos creen que los hombres podrían haberse encontrado con animales salvajes como osos o lobos. Sin embargo, no se encontraron señales de ataque. Otros especularon con que podrían haber sido víctimas de elementos criminales desconocidos, o incluso haberse encontrado con algo inexplicable, como fenómenos naturales poco comunes, que podrían haber influido en su comportamiento. El río Ters, en cuyas orillas se encontraron los cadáveres, es conocido por sus difíciles corrientes y los densos matorrales que lo rodean. La zona está considerada una de las de más difícil acceso de la región, y resulta extremadamente complicado llegar hasta ella sin mapas ni equipo. Los cazadores locales afirmaron que incluso personas con experiencia habrían tenido dificultades para llegar tan lejos en tan poco tiempo. La versión oficial fue que los hombres sucumbieron a la desesperación tras perder la orientación. Sin embargo, esta versión nunca explicó por qué sus cuerpos estaban en una posición tan extraña, mientras que sus pertenencias personales estaban intactas y bien guardadas. El estado de los cuerpos también suscitó dudas. A pesar de las duras condiciones, no parecía que llevaran mucho tiempo en el mismo sitio. Este caso se ha convertido en una lección para muchos turistas que viajan a rincones remotos de Siberia. Las autoridades locales han intensificado la vigilancia de la seguridad de los viajeros, y los servicios de rescate han empezado a realizar sesiones informativas adicionales para los turistas. Sin embargo, para los seres queridos de Pavel y Dmitri, la tragedia sigue siendo inexplicable y dolorosa. Años después, su historia sigue siendo una de las más misteriosas de la región, y pone de relieve la imprevisibilidad y el peligro de la taiga siberiana. En septiembre de 2017, Alexander Kovalyov, residente en la región de Novosibirsk, emprendió su habitual viaje en camión. Un día cualquiera, una ruta cualquiera. El hombre, de 43 años, tenía experiencia como camionero y parecía que nada podría cogerle por sorpresa. Sin embargo, este viaje se convirtió en una de las historias más misteriosas de desapariciones en la taiga siberiana. El 13 de septiembre, Alexander salió de Novosibirsk camino de un pequeño pueblo del sur de la región de Tomsk. Su camión estaba en perfecto estado, el depósito lleno de combustible y la ruta planeada de antemano. Kovalyov ya había recorrido este camino muchas veces y la carretera a través de la taiga no le preocupaba. Pero 24 horas después, perdió el contacto con Alexander. Su teléfono móvil dejó de responder y los compañeros que esperaban su llegada dieron la voz de alarma. El 16 de septiembre, unos lugareños encontraron su camión aparcado en el arcén de una carretera forestal.
El camión estaba en condiciones de funcionar, el motor estaba apagado, el depósito de gasolina lleno y los efectos personales de Alexander, incluidas sus gafas, seguían en su sitio. No había señales de forcejeo ni daños. El lugar estaba a unos 50 kilómetros del asentamiento más cercano. No se encontraron indicios de la presencia de otras personas o animales. Inmediatamente después de encontrar el camión, se puso en marcha una operación de búsqueda. Empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia, policías y voluntarios de los residentes locales se unieron a la operación de búsqueda. Utilizando helicópteros, drones y perros rastreadores, los equipos de rescate registraron el vecindario. Sin embargo, no había rastro de Alexander. Era como si se lo hubiera tragado la taiga. Los equipos de rescate empezaron a estudiar las posibles rutas que podría haber seguido Kovalyov si hubiera abandonado el camión, pero nadie entendía por qué había abandonado el transporte. El camión estaba lleno de combustible y la comida y el agua que Alexander siempre llevaba consigo en sus viajes permanecían intactos. La desaparición parecía un misterio místico. Cuando la búsqueda fracasó, empezaron a barajarse diferentes teorías. Los colegas y amigos de Alejandro decían que no podía haber perdido los nervios ni haber entrado en pánico, ya que era un hombre equilibrado y experimentado. Algunos especularon con la posibilidad de que hubiera visto algo en el bosque que le hiciera abandonar el camión. Sin embargo, no había pruebas que apoyaran esta hipótesis. Algunos lugareños recordaron historias de sucesos extraños en la zona. Hablaban de zonas silenciosas, donde los instrumentos no funcionaban, y de puntos ciegos, donde la gente perdía la orientación. Otros especularon con la posibilidad de que Alexander hubiera sido víctima de algún fenómeno natural, como fuertes vientos, inundaciones inesperadas o un corrimiento de tierras, pero las condiciones meteorológicas eran relativamente tranquilas en aquellos días. El 27 de septiembre, 2 semanas después de su desaparición, Alexander Kovalyov apareció de repente en un pueblo situado a unos 25 kilómetros de donde se encontró su camión. Lo encontraron unos lugareños que vieron a un hombre exhausto, sentado en el arcén de un camino forestal. Alexander llevaba ropa sucia, tenía los pies muy congelados y parecía demacrado, pero estaba vivo. El hombre fue trasladado inmediatamente al hospital, donde los médicos registraron congelación de 2º grado, deshidratación leve y agotamiento grave. Había perdido varios kilos de peso y estaba muy estresado. Los médicos observaron que su estado mental era inestable, evitaba hablar y no recordaba lo que le había ocurrido. Cuando Kovalyov se recuperó un poco, empezaron a interrogarle sobre los sucesos de aquellas 2 semanas. Sin embargo, sus respuestas planteaban más preguntas que respuestas. Alexander recordó que en un momento dado sintió un extraño malestar mientras conducía. Aparcó el camión y se bajó para mirar a su alrededor. Lo siguiente que supo fue que estaba caminando por el bosque. No pudo explicar la razón por la que abandonó el camión ni lo que ocurrió a continuación. Afirmó que no recordaba cómo había llegado tan lejos del camión ni cómo había sobrevivido en la taiga. Según él, no vio personas, animales ni signos de civilización. Tenía recuerdos fragmentarios de noches en el bosque, sonidos extraños y una luz brillante que había visto a lo lejos. Las autoridades locales siguieron investigando, tratando de entender lo que había ocurrido. En la ropa de Alexander había rastros de vegetación típicos de una zona pantanosa, pero no había pantanos en un radio de 50 kilómetros del lugar donde había sido encontrado. Esto llevó a los investigadores a pensar que podría haber recorrido una distancia mucho mayor de lo que se creía posible. También había marcas en sus zapatos que podrían haber sido dejadas por garras de animales, pero no se registraron daños evidentes en la piel ni mordeduras. Esto no hizo sino aumentar el misterio de su historia. La historia de Alexander Kovalyov se convirtió en tema de debate no solo en la región de Novosibirsk, sino en toda Siberia.
Algunos veían en su caso un ejemplo de resistencia y fuerza de voluntad humanas. Otros veían en él algo místico e inexplicable. El propio Alexander nunca se recuperó del todo. Le tuvieron que amputar parcialmente las piernas debido a graves congelaciones, y su estado psicológico siguió siendo inestable. Rara vez concedía entrevistas y evitaba hablar sobre su desaparición. Algunos investigadores sugieren que Alexander pudo haber sido víctima del llamado síndrome del bosque, un trastorno en el que una persona experimenta desorientación y alucinaciones debido a la soledad, el estrés y la fatiga. Otros sostienen que factores ambientales desconocidos, como sonidos de baja frecuencia que pueden provocar ansiedad y desorientación, pueden haber influido en su comportamiento. Sin embargo, nadie ha podido explicar por qué el experimentado conductor abandonó el camión, dejando todo lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Por qué desaparecieron sus huellas? ¿Y por qué se alejó tanto del camión? Sigue siendo un misterio. El caso de Alexander Kovalyov sigue siendo una de las historias más inexplicables de desapariciones en la taiga siberiana. Su supervivencia es considerada un milagro por muchos, y su historia es un recordatorio más de lo poco que sabemos sobre los fenómenos naturales y su impacto en los seres humanos. A pesar del fin de la búsqueda, sigue habiendo interrogantes, y la historia continúa agitando las mentes de investigadores y gente corriente por igual. En 1990, un grupo de geólogos se adentró en la taiga siberiana para estudiar minerales raros. La expedición estaba formada por 6 personas. El jefe del grupo, Viktor Mikhailovich Grinev, un geofísico experimentado; Irina Zakharova, una geóloga joven y ambiciosa; 2 trabajadores, los hermanos Peter y Alexei Tikhonov, responsables del equipo; el operador de radio Oleg Serebriakov y la médico Anastasia Vorobiova. El objetivo de la expedición era explorar rocas poco comunes en las laderas de la cordillera Suntar-Kayata, conocida por sus duras condiciones y sus bosques prácticamente impenetrables. La zona estaba poco explorada y se pensaba que allí podría haber yacimientos de metales de tierras raras. Sin embargo, la región era famosa no solo por su belleza natural, sino también por sus numerosas leyendas de desapariciones místicas, sonidos extraños y fenómenos inexplicables. El equipo voló en helicóptero hasta una base situada a pocos kilómetros de la zona de trabajo propuesta. Desde allí, tuvieron que llegar a pie con el menor equipo posible para evitar sobrecargas. A primera vista, todo iba según lo previsto. El tiempo era relativamente estable. Los suministros estaban calculados para 3 semanas y el equipo estaba revisado. Sin embargo, el propio Viktor Mikhailovich admitió en una carta a su mujer, antes de partir, que sentía una ansiedad inexplicable. 5 días después del inicio de la ruta, el grupo llegó al primer punto de investigación. Se trataba de un pequeño valle rodeado de densos bosques de coníferas. El trabajo comenzó de inmediato. Los geólogos examinaron las rocas, tomaron medidas, y Oleg, el operador de radio, estableció comunicación con la base. Durante este periodo no ocurrió nada inusual, salvo un incidente. El segundo día de trabajo, Irina y Alexei oyeron extraños sonidos como golpes lejanos que venían del este. Los sonidos eran como pisotones o golpes en el suelo. Al día siguiente, al avanzar, el equipo notó que las brújulas empezaban a comportarse de forma extraña. Las flechas temblaban y a veces apuntaban en la dirección equivocada. Viktor Mikhailovich lo atribuyó a anomalías geomagnéticas típicas de la región e instó a todos a mantener la calma. Sin embargo, la tensión entre los participantes en la expedición empezó a crecer. Por la noche, varias personas afirmaron haber oído susurros o pasos cerca del campamento. Una vez Peter dijo que había visto una sombra extraña entre los árboles, pero nadie del equipo tomó en serio sus palabras.
Una semana después del inicio de la expedición, la comunicación con el grupo se interrumpió repentinamente. El último mensaje de Oleg, recibido en la base, fue breve y no contenía señales alarmantes. El trabajo va según lo previsto. Regresen a la hora prevista. Sin embargo, al día siguiente, nadie del grupo se puso en contacto. La búsqueda comenzó de inmediato. Un grupo de rescatadores, entre los que había cazadores y guías experimentados conocedores del terreno, llegó a la base. Su tarea consistía en localizar a la expedición. Tras 3 días de búsqueda, se encontraron las primeras pistas. En uno de los claros se descubrió equipo abandonado. Todo parecía como si los geólogos hubieran abandonado el campamento a toda prisa. Las tiendas estaban rotas, algunas cosas estaban tiradas en desorden, pero no había señales de lucha ni sangre. Tras unos días de búsqueda, el equipo de rescate dio con el primer rastro, que inmediatamente causó desconcierto y alarma. En un pequeño claro rodeado de densos pinos, encontraron un anillo de tierra carbonizada. Dentro del anillo no crecía nada, y la tierra estaba extrañamente seca y caliente al tacto, a pesar del tiempo fresco. Entre este círculo había restos de ropa que pertenecieron a Alexei Tikhonov, uno de los trabajadores de la expedición. Sin embargo, el hallazgo más espantoso estaba cerca. Dentro del anillo había un fragmento de diente, que más tarde se identificó como humano, pero estaba extrañamente deformado, como si hubiera estado expuesto a un calor extremo. Siguiendo adelante, los rescatadores encontraron otro detalle extraño: la mochila de Irina Zakharova, que estaba atada a una rama con una cinta roja que no estaba en el equipo original. La cinta, al examinarla más de cerca, tenía símbolos que parecían runas o signos antiguos, cuyo significado nadie podía explicar. El descubrimiento más espeluznante esperaba al grupo en la siguiente parada. En una de las depresiones del terreno, que podría haber sido una antigua madriguera del bosque, encontraron un extraño objeto. Era un cuaderno quemado que, como se confirmó más tarde, pertenecía a Viktor Grinev. Las hojas del cuaderno solo se conservaban parcialmente, y el texto que contenían era en su mayor parte ilegible, pero las últimas páginas contenían espeluznantes fragmentos de notas. No entiendo lo que está pasando, pero aquí es donde nos espera el final. Junto al cuaderno encontraron ramas dobladas en un extraño patrón, que parecían una especie de altar primitivo. Esparcidos por los alrededores había cabellos humanos, que los expertos identificaron más tarde como pertenecientes a Ira Zakharova. Estos hallazgos no hicieron sino aumentar el misterio de la desaparición del grupo geológico. No había explicaciones lógicas para lo ocurrido, e incluso los rescatadores más experimentados empezaron a evitar hablar de lo sucedido, temiendo que las cosas pudieran empeorar. La desaparición de la expedición geológica en 1990 en la taiga siberiana se convirtió en una de las historias más misteriosas y trágicas, rodeada de rumores, especulaciones y conjeturas. Años después de una búsqueda que no arrojó resultados alentadores, se cerró la investigación oficial. La versión oficial fue la de un accidente causado por las duras condiciones naturales. Sin embargo, los numerosos detalles hallados durante la búsqueda plantearon muchas más preguntas que respuestas. Lo más inquietante para los investigadores y buscadores seguía siendo la naturaleza de las pruebas encontradas. El círculo carbonizado, la tienda desgarrada, los extraños símbolos de la cinta, el manuscrito de Viktor Grinev. Todo ello no encajaba en el marco de las explicaciones estándar. Incluso décadas después, los expertos no pudieron dar una respuesta definitiva sobre qué pudo llevar a tales hallazgos. Todos los que participaron en la búsqueda sintieron el impacto psicológico de la desaparición del grupo. Varios miembros del equipo de búsqueda admitieron años después que seguían teniendo pesadillas sobre aquellos días. Uno de los rescatadores afirmó que,
Entre los estruendos que se oían en el bosque, reconoció no solo un sonido, sino algo que parecían palabras. Otra rescatadora, tras dejar el servicio, admitió que nunca había vuelto al bosque desde entonces, por considerarlo un lugar maldito. Entre los lugareños, la desaparición de la expedición se cubrió de historias místicas. Algunos hablaban de antiguos espíritus del bosque que protegían la zona de los forasteros. Otros especulaban con que los geólogos habían tropezado accidentalmente con alguna antigua anomalía o lugar de poder, perturbando su paz. También había quien afirmaba que en la zona habían ocurrido sucesos extraños muchas veces antes, incluida la desaparición de cazadores y viajeros. Los científicos que analizaron el caso plantearon varias hipótesis racionales. Algunos especularon con la posibilidad de que la expedición hubiera sido víctima de emisiones tóxicas procedentes del subsuelo. Gases como el metano o el sulfuro de hidrógeno podrían haber causado alucinaciones, desorientación e incluso la muerte. Sin embargo, esto no explicaba el estado de las pruebas, como objetos carbonizados o símbolos extraños. La teoría más controvertida se refería a la intervención humana. Los defensores de esta teoría sugirieron que el grupo podría haber sido víctima de criminales desconocidos o de experimentos militares. Las huellas en los lugares que parecían un altar o un ritual podrían haber formado parte de una elaborada puesta en escena. Pero, ¿quién podría haber estado acechando a los geólogos en una zona tan remota? ¿Y por qué? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Años después de la desaparición de la expedición, el caso solo era recordado por investigadores de fenómenos anómalos y aficionados a los misterios. Periódicamente en los foros corrían rumores de nuevos hallazgos, pero ninguno de ellos se confirmaba oficialmente. La historia de un grupo de geólogos desaparecidos en la taiga siberiana se ha convertido en una leyenda que advierte: algunos secretos de la naturaleza es mejor no resolverlos. Todos los registros del incidente fueron clasificados y ahora solo se conoce por historias orales y publicaciones en foros místicos. Eso es todo. Taiga siempre seguirá siendo un lugar donde la naturaleza y el misticismo se entrelazan en algo espantosamente bello e inexplicable. ¿Qué opina de estas historias? ¿Crees que hay algo más detrás de ellas que tragedias fortuitas? Escribe tus comentarios, comparte tus pensamientos y versiones. No olvides poner likes y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias misteriosas. Y si tienes tus propios casos extraños o inexplicables, no dejes de compartirlos. Quizá tu historia sea el tema de la próxima entrega. Gracias por vernos y recuerda, la taiga no perdona los errores.